Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué te parece si vamos a la información de esta semana? Porque la verdad fue mucha. Y mire, ante el fenómeno migratorio que vive México, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados plantean que en el presupuesto del año próximo se contemplen recursos para estados y municipios del norte del país, donde esperan lleguen los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos a fin de que tengan las condiciones de dar ayuda humanitaria. Darles la atención que se merecen respetando sus derechos humanos. Nos va a pasar exactamente lo que nos pasó en Baja California con los haitianos. No los dejaron pasar a Estados Unidos y finalmente el gobierno del estado tuvo que hacerse cargo de ellos, dándoles empleo, seguridad social, salud y educación. Va a pasar lo mismo con esta caravana, llegarán al norte, no sé a qué parte, pero tendremos que desde la Cámara fijar un presupuesto para poderlos atender. Con 67 votos a favor y 40 en contra, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, a fin de garantizar que su titular sea un profesional con experiencia. El dictamen precisa que el jefe del SAT, al día de la designación, deberá poseer título profesional en las áreas de Derecho, Administración, Economía, Contaduría o materias afines, con una antigüedad mínima de 10 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Deberá probar también contar con experiencia fiscal, aduanera, financiera u otra relacionada. Sin embargo, se elimina el requisito de haber ocupado cargos de alto nivel en materia económica y experiencia, lo que desató la polémica. Coincidimos por mayoría en que la reforma que se somete a la consideración del Pleno le permitirá a toda una nación tener mayor certeza para que quien ejerza la titularidad del SAT cubra un perfil especializado para garantizar los más altos niveles de cumplimiento de los intereses generales de la nación. Desde el 2003, es decir, hace 15 años, hay un requisito que dice que quien ocupe la titularidad del SAT, que por cierto administra una cantidad enorme, 2.8 billones de pesos todos los años, más de 15 puntos del PIB, debe de ser una persona que cumpla con ciertos requisitos, y en la ley se marca que uno de esos requisitos es que se tenga experiencia de alta dirección y no especifica ningún tiempo. Entonces simplemente lo que varios grupos parlamentarios pedimos es que no se quitara ese requisito y que ese tema de que se tuviera experiencia en alta dirección no necesariamente implicaba haber trabajado en el gobierno, que se podía haber trabajado en el gobierno federal, estatal y municipal, es cierto, pero también lo puede cumplir alguien que haya estado en la academia, pero también lo puede cumplir alguien que haya estado en el sector privado. Entonces en ese sentido no veíamos la razón de quitar ese requerimiento que hoy existe por ley, pero bueno, pues hubo una mayoría por parte de principalmente de Morena, del PES y de algunos del Partido Verde que apoyaron que se eliminara ese requisito. Y una buena noticia también es del Senado de la República, donde avanzamos en los derechos para la comunidad lésbico, gay, transgénero, transexual e intersexual. Van a tener el derecho las parejas del mismo sexo a contar con seguridad social en el ISSSTE, en el IMSS y en los servicios de seguridad estatales. Este gran acuerdo fue posible porque la materia de la reforma que hoy votamos es de elemental justicia social, al margen de creencias e ideologías partidistas, ya que se trata del reconocimiento de los derechos de seguridad social a todas las personas sin distinción de géneros y preferencias. ¿Y qué sucedió con la discusión sobre la legalización de la marihuana? Chéquelo usted. 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado. Con estas cifras, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para regular la producción y los usos médico y lúdico de la marihuana en el país. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. Es momento
de cambiar. La iniciativa de Morena abre la puerta a una eventual legalización de la marihuana en México. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos, mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza. Estamos a favor de vivir en un México en paz. La iniciativa contempla que toda persona mayor de edad tiene derecho a aportar hasta 30 gramos de marihuana para su consumo personal. Además, estará permitido sembrar, cultivar y cosechar hasta 20 plantas de marihuana, siempre y cuando no produzcan más de 480 gramos de hierba por año. Permite también producir, procesar, transportar, distribuir y vender cannabis y sus derivados con fines lúdicos en establecimientos que cuenten con licencia de autorización. La ley también contempla restricciones para el consumo con fines recreativos. En la iniciativa se especifica que queda estrictamente prohibido el comercio, la distribución, la donación, los regalos, la venta y el suministro de productos de cannabis para menores de edad, así como emplearlos en actividades de este tipo. La iniciativa de la senadora Sánchez Cordero también contempla la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis. Este es un primer paso en el proceso legislativo, ya que la propuesta del partido Morena fue turnada a comisiones, donde se sumará a las iniciativas que también presentaron el PRI y Movimiento Ciudadano, y que van encaminadas en el mismo sentido, a legalizar el uso lúdico de la marihuana en el país. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la entrevista que hizo esta semana nuestro compañero Víctor Sánchez Baños? Víctor. Son muchos los pendientes que dejó la última Asamblea Legislativa de la Ciudad de México al primer Congreso. Entre otros está el nombramiento de fiscal, pero también el entorno jurídico y sobre todo las leyes secundarias con las cuales los que vivimos en la Ciudad de México tendremos una mejor convivencia. Pero, ¿qué va a pasar en este periodo ordinario de sesiones? De esto va a platicar con nosotros el diputado Eduardo Santillán, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. El sistema anticorrupción, que tenía que haberse aprobado, habiéndose hecho ajustes y con nombramientos. Cerca de 160 nombramientos del sistema anticorrupción, que van desde el fiscal anticorrupción, la sala especializada en materia de corrupción, el nombramiento del Contralor de la Ciudad de México, e incluso se caía en un exceso de que el Congreso nombraba a todos los contralores de todas las dependencias, incluidas todas las alcaldías. Este es uno de los pendientes que tenemos. Dejaron pendiente el tema de la modificación a la ley de transparencia, acceso a la información y protección de datos, así como el nombramiento de los comisionados. Hoy tenemos un órgano colegiado en el cual hay una sola integrante, una sola consejera ciudadana, y tenemos que ajustar, porque además ahí ellos planteaban la posibilidad de que hubiera 7 consejeros cuando la Constitución establece que solamente son 5. Tenemos que ajustar, por lo tanto, primero, para después pasar al procedimiento, a los procesos de nombramiento. La ley de alcaldías, que fue otro de los temas, que se dejó una ley de alcaldías con muchos vacíos, con contradicciones. Tuvimos que hacer un ajuste inmediato. Lo mismo nos pasó con la ley orgánica del Congreso de la Ciudad. Tuvimos que hacer ajustes para instalar la Junta de Coordinación Política porque había contradicciones, omisiones, de tal suerte que pues esa es la agenda que tenemos todavía rezagada respecto de la 7ª legislatura. A eso hay que agregarle la agenda que ya plantea la propia Constitución, tan solo para este primer periodo ordinario de sesiones, que tiene que ver con la creación del Consejo Judicial Ciudadano, que tiene que ver con el proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México. Tenemos términos constitucionales en materia de legislación de pueblos y barrios originarios. Tenemos que legislar sobre reconstrucción, que es otro de los temas fundamentales. A eso hay que agregarle ya el análisis del presupuesto de la Ciudad de México, la toma de posesión de la doctora Sheinbaum,
Entonces estamos un poquito ocupados. La ciudad más grande del país, la sede de sus poderes, se encuentra en estos momentos dentro de un entorno democrático, en donde los legisladores necesitan dar luz sobre todos, absolutamente todos los aspectos de la vida legislativa de nuestro país. Es fundamental que los mexicanos tengamos certidumbre del Estado de Derecho por una parte y por la otra que se vuelva más democrática en este primer año de vida democrática de la Ciudad de México. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el ingeniero Víctor Villalobos, quien será el próximo titular de lo que será la Zagarpa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y con su auditorio. Gracias por la invitación. Mencionamos la Zagarpa, que es el nombre actual de la dependencia, así es, que usted será el titular, pero en el plan del 2018-2024, en el plan de desarrollo, se menciona que cambiará de nombre y solo será Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto es para darle más preponderancia a este sector, que bueno, le faltan muchos avances, muchos temas. ¿Cuál será? Platíquenos, ¿cuál será un poco los proyectos que trae en mente para ser titular de esta dependencia tan relevante? Claro que sí. Bueno, el cambio del nombre es reconociendo que la agricultura está implícitamente involucrada la ganadería, la forestería, la pesca y la agricultura. Entonces, agricultura engloba todo eso. Y desarrollo rural porque es una función muy importante, no solamente se trata de producir, sino también de que esa productividad sea parte del desarrollo de nuestro sector. Entonces creo que complementa muy bien. Pero no se trata únicamente de un cambio de nombre o un cambio cosmético, sino lo que queremos es entrar en la profundidad de una reingeniería de la Secretaría para hacerla más eficiente, menos burocrática y yo también diría mucho más eficiente desde el punto de vista de la transparencia del ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles serán los cambios más relevantes que veremos, digamos, en la estructura, para empezar, de esta secretaría que se transforma? Bueno, en primer lugar, redujimos de 3 subsecretarías a 2, una subsecretaría del ramo, que es la de Agricultura, y otra subsecretaría de la Seguridad Alimentaria. Las funciones son seguir con la agenda, digamos, de la agricultura, que es muy diversa, y otra es efectivamente orientar gran parte de este esfuerzo a garantizar la seguridad alimentaria, particularmente de un importante sector de la sociedad rural que hoy día difícilmente completa sus necesidades mínimas de alimentación. Estamos hablando casi la mitad de la población es rural, pero tenemos un poco más de 23 millones de habitantes que no completan sus necesidades mínimas de alimentos. Entonces va orientado a esa parte. Se habla de 3 ejes importantes que se van a transformar dentro de esta secretaría. Uno de ellos es la inclusividad. Sí. Van a incluir al sector, pero a muchos no les llegan los programas, no les llegan. ¿Cómo le van a hacer para que sea más incluyente? Esa es una excelente pregunta. Los ejes son incremento de la productividad. Tenemos que ser más eficientes en la producción por unidad de superficie. Somos de los países que menos eficientes, digamos, en eso. El segundo eje tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Esto es una agricultura más responsable con el ambiente, particularmente el tema del agua, que es muy preocupante, y el tema de los suelos. Y el tercero, efectivamente, es el de la inclusión. ¿Qué es esto? Primero partimos de reconocer que todos los agricultores de México son importantes. Tenemos agricultores que hoy día han ubicado los mejores productos en los mercados más exigentes del mundo y esos agricultores han hecho un excelente trabajo. Tenemos una agricultura que atiende un mercado nacional muy bien, yo diría en términos generales de muy buena calidad de productos, pero tenemos también una agricultura donde hay una gran cantidad de productores que, insisto, difícilmente cumplen con todas sus necesidades mínimas. Entonces, cuando hablamos de una agricultura incluyente, es reconocer que tenemos esas diferencias y por lo tanto no podemos tener una política nacional pareja cuando tenemos tanta disparidad en cuanto a nuestra clientela, se puede decir, de productores. En este sentido, habrá un presupuesto histórico para el arranque de este nuevo gobierno. ¿Cómo están pensando que tantos recursos va a poder obtener la Secretaría, pero también cuánto podrá dispersar precisamente en estos programas? Sí. Esta es una pregunta muy importante porque tenemos dentro de los 25 grandes programas que el presidente ha señalado y ha anunciado como proyectos prioritarios,
3 de ellos están en la Secretaría de Agricultura, que es el crédito a la palabra para el desarrollo de la ganadería. Se pretende en el sexenio adquirir 1 millón de hembras, de vaquillas, para incrementar nuestro hato y para beneficiar a los pequeños productores de carne o de leche. También se incorporarán un programa para pequeños rumiantes, chivos y borregos. Y este gran programa traerá como consecuencia un gran beneficio, digamos, en nuestra competitividad en producción de carne. Ese es un gran programa que está incluido ya en el presupuesto. El otro, seguro ustedes han enterado de Segalmex, que es Seguridad Alimentaria Mexicana. La idea es crear una empresa que complemente o fusione Diconsa y Liconsa para crear una gran red, una red nacional que podrá tener aproximadamente 34 centros de compra de acopio, que va a estar en los lugares más remotos y que va a permitir ofertar una despensa que va a ser ampliada, una despensa para que puedan adquirir productos más baratos y de buena calidad, pero también va a servir para acopiar granos, para dispersar, para distribuir fertilizantes y semilla mejorada, para incidir en la productividad. Y el tercer gran programa es el de la producción de fertilizantes. México importa, seguro ustedes lo saben, fertilizantes de Ucrania a costos muy altos. Y bueno, los fertilizantes son básicos para incrementar la producción. O sea, el primer pilar de incremento de la productividad necesariamente requiere fertilizantes. No todo va a ser fertilizante químico, más o menos la capacidad que tenemos aproximadamente calculada va a ser de la mitad de lo que demandamos, o sea, algo así como 2,5 millones de toneladas. Y vamos a complementar con fertilizantes orgánicos, con compostas y todo eso que viene hoy día, yo diría afortunadamente muy en la mente del consumidor. Hay una parte en la que usted menciona que es la red y los lugares remotos. Uno de los fenómenos que usted nos acaba de presentar es el de estos agricultores muy pero muy exitosos y otros que a veces ni su cosecha les da para que ellos se alimenten. Así es. Y están muy dispersos. ¿Existirá la posibilidad, porque desde hace mucho tiempo se ha planteado en distintos gobiernos, de juntar, construir unidades productivas, no pensar en el agricultor necesariamente dueño de la tierra, sino un obrero del campo que pueda tener un salario? ¿Está en los planes del gobierno? Sí, esto tiene mucho que ver con una estrategia que está muy asociada con el extensionismo. El extensionismo lo perdimos y esto nos ayuda precisamente a fortalecer lo que le llamamos asociatividad. O sea, poder atender y de alguna forma sacar de la pobreza a los agricultores en forma aislada, a los campesinos o a los indígenas, realmente no habría posibilidades reales de lograrlo si no lo hacemos a través de un gran programa de extensión, a través del cual con técnicos especializados hacemos organizaciones, sean cooperativas, sean unidades de producción, y de esa pulverización de productores finalmente podemos crear cadenas pequeñas para que se organicen para producir pollos, para producir cerdos o para transportar su cosecha hacia los centros de acopio, que van a ser precisamente los de Segalmex. Entonces eso está complementado con una estrategia técnica, con un fomento a la productividad,